Sí, ahí estamos grabando. Nada, pues buenos días. ¿Cómo están a los... ¿Cuántos somos? 7 que estamos acá. Esta es la clase, la primera clase en módulo 3 para los que no están dando el examen recuperativo. ¿Ya? Voy a presentar. ¿Tuvieron tiempo de ver el PowerPoint, o no? Y de ver los videos. Yo anoche estuve revisando el Power. Ya. Y sí, traten siempre de verlo antes, porque así podemos, siempre son muchas láminas y podemos avanzar lo más rápido posible y irnos a lo difícil. ¿Ya? Siempre es mejor concentrarse en, la- en, la- en las pillerías o lo que generalmente los alumnos se equivocan. Así que en vez de verlo de nuevo. ¿Ya? Entonces, esto me carga cuando pasa, que así puedo ver el chat. Ahí. Ya, para los que no habían tenido clase conmigo, yo soy José Osa, y cualquier pregunta, cualquier cosa me la van haciendo saber y lo vamos viendo. ¿Ya? Entonces hoy día continuamos con listas. Eh, Hasta el módulo anterior pudimos crear listas, pudimos insertar valores en listas, pudimos buscar, pudimos contar, pudimos eh, hacer un montón de cosas. ¿Ya? Preguntas que tengan con listas, no estamos bien. Nadie quedó con estrés postraumático después de las listas. Un poco. Ya. Entonces, ahora vamos a ver un poco más de materialistas. Algo de eso ya vimos los que estuvieron conmigo el módulo 2, pero es por las preguntas que me hacían. Entonces, pero igual vamos a pasar de cero esto. ¿Ya? Generadores de listas. ¿Ya? Y esa es la función range. Range es una función que va a crear listas de cero con alguna lógica, digamos, iterativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Range genera esta lista a partir de los parámetros que uno coloque. Voy a colocar acá el puntero. Entonces, tenemos tres versiones de range, con un parámetro, con dos parámetros y con tres parámetros. No sé si ven el puntero. Sí se ve. Entonces, cuando tengo solo uno, el range va a generar la lista entre cero y uno menos el valor que yo puse. Si tengo dos valores, le indico el inicio y el término, de ahí hasta j-1. Y con el ijk defino el inicio, el término y el incremento. En vez de que sea de 1 a 1, puedo incrementar en un número entero arbitrario. ¿Ya? ¿Para qué me puede servir esto? ¿A quién se le ocurre para qué me podría servir? Para tomar solo números pares. Por ejemplo, ¿sí? Es una buena manera de verlo, sí. Pero el range en general, no solamente la opción 3 del range. Em, yo caché que se puede ocupar como, no sé si límite, pero determinante de iteraciones en un for. En el for se va a usar para generar números, en el fondo. ¿Ya? Y en este caso, efectivamente, hago un rango de 10 y veo las potencias de 10, ¿no es cierto? Y parte de, si digo range 10, va a ir de 0 hasta 1 antes que 10 y voy a ver todos los valores al cuadrado. ¿Ya? Aquí muestra el valor, imprimiendo el mensaje 3 veces. Y en el de abajo estoy partiendo de 2 hasta 1 antes del 101, de 2 en 2. Y esos son nuestros pares. Probémoslo para que lo vean. A mí siempre me gusta estar yendo a Python. Vamos a guardar. One
Programación. Profe, Vamos a ver. Dime. ¿sabe cómo dejar un directorio definido ahí en el Python? No, no, nunca lo he intentado, nunca lo he necesitado. Siempre estoy como creando un lado distinto. M31, range, ¿no es cierto? Entonces, si tengo la manera más simple, for i in range 10, ¿ya? ¿Qué voy a tener si digo print i, i cuadrado? ¿Qué debiera mostrar acá esto? El valor que se va a ocupar y su valor al cuadrado. ¿Y su valor al cuadrado entre qué valores? Entre 10 y 19 al cuadrado. No, pero también estoy... I va a tomar Entre 0 y 9. entre 0 y 9. ¿En clase? ¿Muy urgente? Voy, tengo que renovar el carnet. Aquí no quiero igual el tiro. Esto va a ir entre 0 y 9. ¿Ya? Si ejecuto acá, veo que esto va de 0 hasta 9, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué dijimos que era un generador de listas esto? Y esto es lo que típicamente uno no hace. ¿Qué pasa si digo print el range 10? Estas cosas uno normalmente no las ejecuta así, ¿ya? Y aquí me dice que tontamente tengo un rango, ¿no es cierto? Pero si le pido la lista de ese rango, esto es un truco en Python, yo veo físicamente la lista que me generó ese range, ¿ya? Acuérdense que for lo usábamos para recorrer listas, típicamente. Uno creaba la lista, si decía lista igual, y uno podía recorrer los valores de esa lista. ¿Se acuerdan de eso, no? For valor in lista, print el valor. Eso lo habíamos hecho. Y el for recorre la lista, ¿ya? Esa lista la va a recorrer en función de... y va a ir elemento a elemento. Pero el range, lo que hace en la práctica es generar esa lista. Por eso que es el insumo que va a usar el for para recorrer elemento a elemento. ¿Se entiende? Entonces, el poder imprimir el range, no sé si se entendió eso. Range inventa una lista y el for va a recorrer la lista. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y quiero que quede súper claro esa parte. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, yo entendí. Entonces, por el hecho de poder ver el range, yo puedo acá, al print val es lo que aparece acá abajo. Pero fíjense en este print del range. Aquí yo puedo jugar y ver las distintas opciones. ¿Qué pasa si va de 0 a 10 en vez de solamente 10? Bueno, lo mismo que teníamos antes, ¿no es cierto? Pero acá yo le puedo decir, parta de menos 4. Y aquí partió de menos 4 hasta, se me apretan, hasta uno antes del último. ¿Ya? Y le puedo decir de 3 en 3, ¿no es cierto? De menos 4 hasta uno antes del último, que en este caso hubiera sido 11, ¿no es cierto? Y con eso hubiera quedado fuera del máximo. Esto termina en menor estricto a ese. ¿Ya? Alguien me dijo los pares, ¿no es cierto? Partimos de menos 4, menos 2, 0, 2, ¿no es cierto? Incluso podemos armar una cuenta regresiva. Y para eso parto de un número alto hasta 0, pero que vaya de menos 1. Eso va a hacer que permita ir restándose para avanzar del 20 al 0, cuando le pongo un incremento negativo. Y aquí yo armo esta cuenta regresiva. Profe, ¿Dime? si uno le pone
¿De cuánto avanza positivo la roja error? No haría nada. Si le pongo de uno en uno, no va a mostrar nada porque no hace nada. Si le omito el último, para que asuma que por defecto es de uno en uno, tampoco me va a mostrar nada. ¿Ya? Entonces, eso permite en el fondo recorrer la lista, o sea, generar listas eh, en, en el orden que a uno le interese, digamos. ¿Ya? Ahora, hay un truco que puede serles útil. ¿Ya? ¿Qué pasa si digo esta lista de acá, for valor in L siempre va de 0 en adelante? ¿Cómo puedo recorrer la lista L de último a primero? ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo puedo recorrer esa lista de atrás para adelante? ¿Se podría invertir la lista? Ya, sí, pero sin invertirla. ¿Cómo la recorro Eh, sin modificarla, en el fondo? print valor in range. En realidad parto por el for. El print va a ir después. ¿Ya? Yo le puedo decir for, voy a elegir la posición in range del largo de L. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a tener ahí? Voy a tener ese post. ¿Y ese post qué representa en la práctica? La posición de esa lista. El for in range del largo me va a devolver cada posición de esa lista, ¿no es cierto? Me devolvió el 0, el 1, el 2 y el 3. Eso es post. Cuando digo recórrame según el largo. Que es lo mismo de decirle en este caso range de 4. ¿No es cierto? Es lo mismo que teníamos antes. ¿Ya? Pero tengo el len. Ahora, si quiero que vaya de atrás para adelante, yo tengo que decirle que parta del largo, menos 1, que llegue hasta el menos 1, porque en realidad quiero llegar hasta el 0, y que incremente de menos 1. Y eso me va a mostrar la lista en orden al revés, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Y yo puedo imprimir lista en esa posición. Y eso hace que me la muestre los valores de atrás en adelante. 5, 7, 5, 3, 1, que es lo que tengo acá. 7, 5, 3, 1, en ese orden. ¿Ya? Se ve bien loco, pero en realidad no es tan... ¿Ya? El inicio no puede ser 4 porque no está la posición 4. La posición máxima es el 3. Entonces el inicio es 3 menos 1. El final es 0, pero como no llega a 0 tengo que darle 1 más, menos 1. Y el incremento también va de menos 1. ¿Ya? Y eso me permitió recorrer la lista de atrás para adelante sin hacerle un reverse a la lista. ¿Ya? Pero se entiende que el range genera listas, eso es lo que más me interesa ahora. ¿Ya? Sí, profe. Dime. Entonces siempre vamos a tener que, cuando consideremos el largo como punto de partida, vamos a tener que restarle 1 ¿Para hacer qué? para que los tome todos. ¿En qué formato? Es que acá puso el largo de la lista menos 1 hasta el menos 1. Sí, es que lo normal, cuando uno va en orden, simplemente te basta con esto. Post in range del largo de L. Ya con eso ya tienes todos los valores. Print, esto mismo, ¿verdad? Solamente con el range del largo estás logrando esto, mira. Me voy a mover para acá. Print range del len de L
¿Tú qué ves acá? Ves una lista con las posiciones. Y esa lista de posiciones es la que se recorre con el for, guardando en la variable posición. Y tú ves la posición y recuperas de la lista el valor en esa posición. Eso es lo que aparece ahí. Y tú ves esto. Primero ves la posición en el print y el valor de la lista en tal posición, lo que está almacenado. ¿Ya? Normalmente uno lo trabaja así. ¿Ya? Sí, profe. Ya. ¿Alguna pregunta? Entonces, no sé si se acuerdan el tema de la patente, que lo hacíamos con una montonera de whiles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de este problema? Para poder generar todas las patentes. ¿Nadie se acuerda? Así lo vimos en el... Más o menos. En el fondo teníamos que generar todas las combinaciones posibles de patentes. ¿Ya? Y para hacer esa combinación de patentes, teníamos que hacer un ciclo para, para los números, otro ciclo para el número y después un ciclo para cada letra. ¿Ya? Pero con el while estábamos obligados a partir de una cierta posición e ir sumando valores, que es lo que aparece acá abajo. ¿Ya? Y eso se resuelve mucho más simple con for. Entonces, si le digo acá M31 patentes, acuérdense que aquí usábamos el comando en el CHR, ¿no es cierto? CHR devuelve, a partir de un número, devuelve la letra, según la tabla ASCII. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, ¿puede resolver una duda que me quedó del examen? Dime. Que pedían que solo se aceptaran valores numéricos. ¿Eso se hace con CHR? ¿Que se aceptaran solo valores numéricos? Sí. Que si no era Eh, numérico, te volviera a preguntar. Que si no era un número, te volviera a preguntar. Eso se hace... Eso típicamente uno lo puede hacer con... Eso, a ver, ustedes vieron string en el módulo 2, ¿no es cierto? Sí. Y uno de los comandos que estaban es este. A ver, si digo texto igual 123 como texto, porque es lo que hace el input, ¿ya? If t.isNumeric es el que típicamente uno usa, ¿ya? Entonces, print es número. Estamos ok, ¿ya? Y el caso contrario de este, print, estamos mal, ¿ya? T es un texto, ¿no es cierto? T.isNumeric me va a devolver si es transformable o no. Si todos los valores que están acá corresponden a un número. ¿Ya? Ah, ¿ya? Yo le puedo decir acá, creo que incluso un espacio todavía pasa. Ah, no, estamos mal. Eso ya no es todo numérico. ¿Ya? Si lo pongo con decimales, me debiera decir, estamos mal. ¿Por qué estamos mal con decimal? Yo habría esperado que hubiera sido distinto. Pero en el fondo, si es solo número, ¿ya? Lo sabe. Y obviamente esto metido en un while va a repetir hasta que el usuario ingrese algo que sea totalmente numérico. ¿Ya? Y aquí estamos mal. ¿Ya? Ese es un método de los textos, de los strings. ¿Ya? Y eso permite, por ejemplo, no caer en la trampa
del int print la transformación entera de este texto. Si lo ejecuto ahora, tal cual como está, me va a tirar error, porque no puede transformar, ¿ya? Incluso diciendo estamos mal. Pero si esto lo cambio a número, sí lo puedo transformar. No me tiro el error. Entonces el int solamente lo puedes aplicar después de que tienes certeza de que es un número. ¿Ya? Sí, profe, ya entendí, gracias. ¿Ya? Ya. Veamos el tema de las patentes. ¿Qué pasa si yo digo for letra 1 in range de, creo que era 65 hasta 90, ¿no es cierto? De 65 hasta 90. Imprímame el carácter que corresponde a esa letra. Eso lo ejecuto. Y me faltó la Z, 91. ¿Te fijas que aquí aparecieron todas las letras? ¿Y qué es lo que estaba cambiando? Letra 1, perdón. El valor de lo que tengo y la transformación a texto de lo que tengo. O sea, el for realmente hizo del 65 hasta el 90 en este caso. ¿Preguntas de lo que hace CHR? Perdón. Ahí. Entonces, me muestra acá todos los valores. Y si quiero hacer eso para una segunda letra, for L2 sin range 6591. Y en este momento yo ya tengo dos letras para mostrar. Si ejecuto, veo toda la combinación de dos letras. Y para cada iteración de la primera, se incrementa otro de la última. Pasamos de X a Y. ¿Ya? Y esto L3, L4, y aquí L3, L4, esto lo tenemos para el lado, y vamos generando toda la combinación de letras. ¿Se entiende, no? Y obviamente si después hago el for de los números, for número 1 in range entre 0 y 10, for 2 in de 0 a 10, y aquí le tengo que pegar el transformación a texto de N1 más str de N2. Y si ejecuto, se van ahí armando las patentes en orden normal. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Cómo lo podemos sacar las vocales? ¿A quién se le ocurre?
de que si existe vocales en alguna de estas no la ponga? Viendo qué posición tiene las vocales, cada vocal en el alfabeto, descartándolo. Ya, podría ser, pero no me sé los números. Y soy demasiado flojo como para buscarlo. Entonces yo voy a hacer vocales, A, E, I, O, U. Esa es mi lista de vocales. Y simplemente voy a hacer una búsqueda. ¿Ya? If L1 in vocales, perdón, si el CHR, si la transformación según letra, existen vocales, vuelvo al siguiente arriba del for. ¿Ya? Profe, pero las vocales no se deberían hacer en una lista. Súper buen aporte. ¿Por qué me podría convenir una lista versus un texto? ¿Qué acabo de hacer acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Si este carácter está en ese string. O sea, no sé, a mí por lo menos como que se me hace más fácil entender que el for, o sea, que el if recorra como elemento por elemento de una lista que de un string. Ya, pero acordémonos una propiedad que tienen los textos. Si yo ejecuto acá, debiera no colocarme vocales. Veamos acá, BD, debería saltar directo a la F. ¿Ven? Y viendo la pregunta ¿de quién? De Sofía. Si tengo un texto que dice, esto es una prueba, y digo, if de in texto, en realidad hagámoslo más flexible, voy a poner búsqueda igual de, si la búsqueda está en el texto, print existe búsqueda. Caso contrario, print no existe. Si ejecuto acá, me dice no existe de. ¿Pero qué operación es esta en la práctica? Es súper simple. Me va a decir si lo que estoy buscando existe o no existe en alguna parte del texto. Si yo quiero buscar ahora una S minúscula, me dice que sí existe S. No me dice dónde, pero al menos tengo la certeza que está. Incluso si poco cosas más complicadas, quiero buscar la palabra es. Existe es. ¿Ya? ¿Está bus dentro del texto? Obviamente si pongo me va a aparecer. Pero si pongo 1, no me va a aparecer. ¿Ya? Por eso que acá en el tema de las patentes, simplemente le dije, si la letra que yo estoy tratando de imprimir ahora está en vocales, vuelva arriba en la siguiente letra. Chao. Me salté todo el rango. Y está bien quizás conceptualmente que esto puede haber quedado mejor en una lista, pero la verdad, también en los textos yo puedo buscar las palabras que me interesan. ¿Ya? Ahora, comparemos este código con el que teníamos antes. Y ojo que este código no contempla el tema de las vocales. ¿Ya? En el fondo, tienen acá que inicializar las variables, tanto numéricas como las letras, y hacer estos while. Y después de los while, ir incrementando las posiciones y en caso de rebalse, volver al principio de la letra anterior y así. ¿Ya? Si comparan estos dos,
es bastante más simple. De hecho, el código es este. Este fue el que hice yo en la práctica. Los CHR y los STR al final. De esto a esto. ¿Ya? Ahora, no sé si notan la diferencia o lo más simple de entender que es el confort. Sí, profe, yo creo que lo que ayuda harto es que no hay que estar Sumando más uno. aumentando. Sí, porque uno se puede perder ahí, se equivoca en uno y Ya. no le funciona nada. Pero aquí viene un problema. Profe, ¿Por qué Python, al tiro Antonio, por qué Python me puede ofrecer dos sistemas completamente distintos para hacer ciclos? Porque tengo el while y tengo el for que uno podría hacerlo funcionar de una manera o de otra. ¿Por qué me puede servir tener dos ciclos completamente distintos? ¿Qué ventajas me da uno versus otro? Pareciera que el for es más simple, pero ¿qué ventajas tiene en la práctica? ¿Puedo hacer todo con for? ¿Qué se les ocurre? Creo que al momento de eliminar cosas de una lista, por ejemplo, no sé, como que a veces tira error. Eso han dicho los ayudantes. Como que no acostumbremos a usar el del adentro de un for. Ya. Súper buen aporte de los ayudantes en ese sentido, pero hay una razón súper específica de por qué puede fallar, ¿ya? Y no falla porque Python esté mal hecho, sino que porque uno está haciendo cosas que no corresponden, ¿ya? Y, a ver, la respuesta que esperaba escuchar es, depende. ¿Cuándo puedo usar uno y depende cuándo puedo usar otro? El while uno lo usa cuando no sabe a ciencia cierta la cantidad de veces que hay que repetir algo, ¿ya? Típicamente yo lo podría aplicar en el ejemplo que me dijeron con los números. Oye, si el usuario sigue escribiendo textos, tengo que volver a preguntarle, ¿cuántas veces el usuario se va a equivocar? Infinitas veces potencialmente, ¿ya? Entonces, por eso que uno hace los ciclos que son potencialmente infinitos, uno los programa con un while, ¿ya? Los ciclos que por otro lado están definidos o tengo que repetir una cantidad conocida de veces, uno tiende a hacerlos más confort, ¿ya? Por ejemplo, es súper evidente que uno quería recorrer letras con la lógica de las patentes. Entonces, en este caso conviene hacerlo con for porque en el fondo es una cantidad conocida de veces. O yo voy a recorrer una lista. Si conozco desde un principio el largo de esto, lo voy a aplicar con range. Incluso si el largo es variable, en el caso de el largo de una lista. ¿Se entiende, no? Como que si sé de antemano el largo, lo puedo aplicar con range para generar la lista o simplemente recorrer la lista elemento a elemento. ¿Se Una entiende, no? pregunta. Ese es como el criterio más o menos, ¿ya? No es como que, a ver, técnicamente todo lo puedo hacer con while. Y el for, hago algunas cosas, pero las hago muy bien con for. ¿Ya? Es como el criterio. Si sé de antemano cuántas veces voy a repetir, mejor me voy por un for. Si no lo sé de antemano, típicamente aplico un while. Y quiero explicar el problema de lo que dicen los ayudantes, por si acaso. ¿Pero alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, yo. Que ya, pongamos que yo no sé de antemano cuántas veces se tiene que repetir un ciclo. Y yo, por ejemplo, le pregunto al usuario, ¿cuántas veces quieres que se repita? Y yo hago un for con, por ejemplo, for tanto in range respuesta del usuario. Uno dentro del range puede incluir lo que Sí. el usuario diga. Entonces, como dependiendo de lo que él diga, que yo, aunque no lo sé, Sí, pero en ese ejemplo sería ya, ¿cuántas notas quiere ingresar? 5 notas. claro. Y perfectamente vas a poder colocar el for en el input del usuario y te va a funcionar. El problema es, ¿qué pasa si el usuario ingresa una mala nota? Entonces, una cosa es lo que el usuario puso como 5, pero internamente el input quizás puede ser infinitas veces lo que lo quiere repetir porque sigue ingresando textos, o notas fuera de rango, o puso coma en vez de punto. Entonces, en el input del usuario mismo,
es infinita la cantidad de veces que se puede equivocar, por mucho que quiera 5 notas. No sé si se entiende. Ujú. Si tú quieres una cosa tipo promedio, efectivamente, puede ser número de notas 5. Entonces haces un for para que esta lectura funcione 5 veces. Y va a estar bien. Pero en la nota misma, tú vas a querer preguntar si esa nota es número. Y en ese ciclo de preguntas, y eso antes de sumar, suma más igual nota. Pero este ciclo podría ser infinita la cantidad de veces que el usuario se equivoque. Entonces acá típicamente tú lo vas a amarrar con un while. Y este ciclo chico puede ser infinitas veces para que recién cuente una nota, antes de volver al while de acá. No sé si se entiende. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que ocurría con el borrar? ¿Ya? Y eso es cierto. Si yo tengo una lista, ¿no es cierto? Que va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Esa es mi lista. Y yo apliqué un for, posición, in, range, del len de esa lista. Eso es lo que uno aplica, ¿ya? Len de la lista, ¿cuánto vale? 5. ¿5? No. ¿Cuánto es el largo de esta lista? Esta es L. 7. 7, ¿no es cierto? Tiene 7 elementos. Y lo que aquí se va a guardar es un 7, ¿ya? Y el range de esto es una lista que va a contener 0, 1, 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, que son las mismas posiciones que están acá. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. ¿Qué pasa si yo estoy buscando la letra A? ¿Ya? Para querer borrar todas las listas donde aparezca la letra A. Esa es mi víctima. ¿Ya? Entonces, el for, yo puedo partir posición, va a ir avanzando de 0 en adelante. Y eventualmente con posición 3 en este caso, resulta que coincide con la que estoy buscando. Entonces, si es verdadero, digo, bórreme la lista en la posición post, ¿no es cierto? Eso es lo que yo hago para hacer el borrado en la práctica. Si corresponde, borro. Pero ese borrado tiene el siguiente efecto, que materialmente se va acá y borra este elemento, ¿no es cierto? Y, pero que me resulte, lo que ocurre en la práctica, que toda esta lista que está acá se comprime. Y se comprime, y por lo tanto, el valor 6 tampoco existe. Así quedó mi lista después del del, ¿no es cierto? El problema es que este for, yo voy a seguir recorriendo y buscando, íbamos acá cuando borró, y voy a seguir buscando. ¿Y hasta cuándo voy a buscar en este ciclo? Este for, ¿hasta dónde iba a llegar? ¿Hasta el largo de la lista? Hasta el largo de la lista antes de haber borrado, si es que borré. Entonces, en el fondo, cuando aplique la posición 6 de esto en la lista y ponga acá un 6, aquí me va a decir, no existe la lista en la posición 6, porque ya no existe el 6. Esto ya no hay, porque la borré. Entonces, en ese momento me va a decir rango, elemento fuera rango. Porque yo voy a querer, esto se calculó, el range no se calcula cada vez, se calculó al principio del for. Y después voy avanzando en esta lista. Y eventualmente voy a llegar al 6, porque estaba precalculado. Y ese precalculado lo va a tratar de evaluar en un elemento que ya no existe. Porque antes borré y al borrar se comprimió esta lista. Ese es el problema del for cuando yo quiero borrar en el for. No sé si se entiende. Eso es lo que el ayudante dice y tiene razón,
No sé si lo explico así, pero en el fondo, si yo borré algo de la lista, no puedo seguir recorriendo hasta el final. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Si yo tengo que, y fíjense una cosa, si yo quisiera hacer eso mismo, borrar posiciones mientras estoy recorriendo con un for, yo recorro el for del último al primero. Porque si borro, da lo mismo, porque voy a ir revisando más hacia acá, en la medida que voy borrando elementos de la lista, no me va a hacer ese conflicto. ¿Se entiende, no? Si yo por un lado, voy a partir de nuevo. Si yo tengo mi lista, ¿no es cierto? Y voy borrando elementos, esta cosa se comprime. Entonces, si voy avanzando hacia allá, evidentemente voy a llegar a un punto en que voy a querer leer valores que ya desaparecieron. O sea, no es que desaparecieron, sino que por el hecho que se fue comprimiendo la lista, voy a querer ver una posición que ya no hay nada. Y por eso me va a fallar Python. En cambio, si tengo mi lista y voy recorriendo del último al primero, aunque borre elementos, yo ya voy a estar mirando el siguiente, y ese siguiente lo voy a poder leer sin ningún problema. ¿Ya? O recorrerlo con un while, o recorrerlo, eh, incluso puede ser útil buscar y dejar en una lista temporal las posiciones que yo quiero borrar, para que una vez que termine, haga el borrado, por ejemplo. Pero uno tiene que pensar en estrategias alternativas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien o...? Sí, sí. Eso es lo que en la práctica ocurre con el borrado si yo estoy recorriendo con un for. Tengo que hacerlo un poquito más inteligente en el fondo. No, y entender por qué falla. ¿Ya? Ya, sigamos con esto. Materia de sublistas. Esta es la capacidad de poder, a partir de una lista, generar una copia de esta lista. ¿Ya? Y esto también lo hacíamos con los textos. ¿Se acuerdan con el dos puntos? ¿O esto no lo vimos con los textos? Ya me pierdo con los módulos, perdón. Sí, profe, yo lo vi en el módulo 2 la Por primera eso, vez. se ve como textos normalmente. ¿Ya? Y hay distintas maneras de generar este subconjunto. ¿Ya? Entonces, yo le puedo decir, ándale, yo le puedo decir, vamos a guardar, M31. ¿Ya? Yo le puedo decir, si tengo, hagámoslo más interesante, ya, lista igual de 10 a 30. ¿Ya? Veamos cómo quedó. Y tengo esta lista de 10 a 30. Entonces, yo de esa lista, yo puedo generar copias de lista. Por ejemplo, copia igual lista, qué sé yo, de 0 hasta la posición 5. Profe, Dime. si quisiera, es que ahora como lo hizo me di cuenta que creo que ya nunca más si sé los valores que tiene que contener una lista, no voy a colocar valor por valor en una lista, pongo el range nomás. ¿Cómo, Pero perdón? es que por cómo lo hizo ahora, en vez de poner valor por valor dentro de una lista, como determinarla desde el principio, mejor pongo el range. Cuando tú la creas. Sí, cuando yo la creo. Ah, sí, claro. Si vaya a ser una lista vacía y después puros append de 1 hasta X, claro, lo generáis así al vuelo. Pero se puede con letras, con CHR. Sí, claro. En el fondo, qué sé yo,
letras es igual a la lista del... no, aquí que pillo. Porque el range va a generar... Yo sé que se puede, pero no me acuerdo así de golpe y porrazo, porque esto me va a generar números, y no puedo decir el CHR del range, esta cuestión no tiene cómo funcionar. Del 65 al 90, esta cuestión no creo que funcione. ¿Ya? Yo sé que hay una manera de hacerlo en Python, pero no puedo, no va a tomar esa lista y transformarla elemento a elemento en la letra. ¿Ya? Ya, profe, yo lo intento después. Hay, Gracias. hay una manera de hacerlo que no, la verdad no lo recuerdo ahora. Bueno, y esto me genera copias de listas. En este caso, aquí va del 0 hasta la posición 5. ¿Ya? Le puedo dar el inicio de 3 a 5, ¿no es cierto? Le puedo decir desde el principio, cuente 5. ¿Ya? Le puedo decir del 10 hasta el final. ¿Ya? Y ojo que estos son copias. ¿Se acuerda la diferencia entre copia y referencia? Si la copia uno la determina, en cambio la referencia uno modifica temporalmente el valor para obtener algo. No, o sea, más o menos. La, Normalmente, si uno dice L2 igual L, esto es una referencia. ¿Qué significa si yo digo L2 sub 0 igual 100? Fíjense, creé la lista L, que se ve así, ¿no es cierto? Y después hice una lista 2, que es L. Y si yo modifico L2 con un valor, ¿se debiera modificar L? No, Es una referencia. Sí se modificó. Fíjense, yo modifiqué L2, pero aún así estoy imprimiendo L. Se modificó L, porque es una referencia. Esto en Python, en listas, es una referencia. En variables es una copia. ¿Ya? Pero cuando hago el dos puntos, estoy efectuando una copia. ¿Ya? Aquí dije, eh, ven, voy a decir del 0 hasta el 5. Y mi subconjunto C continúa con la copia que se hizo en L2. ¿Ya? Pero si digo ahora C sub 0 es igual a 1 y imprimo C, esa copia no me alteró L. Cuando imprima, ojo, y lo voy a imprimir los dos juntos para que vean todo el proceso. Ahí. Esto es una copia. En el fondo, L tenía los números de 10 en adelante, hice una referencia llamada L2, alteré L2, con lo cual se altera L1. Esto es una copia. Aquí alteré la copia, ¿no es cierto? Y es lo que tenemos acá. Perdón, acá. Lo que tenemos acá. ¿Ya? Y la copia, alterar la copia no altera el original. ¿Estamos claros con eso? Que no es tan evidente. Profe, ¿lo puede repetir, porfis? Lo de la copia. Yo tengo mi lista L. Esto se llama L. Y va valor 1, 2, 3, 4, 5. Segundo acto. Digo en Python, L2 es igual a L. ¿Qué hace Python? Me crea
un L2, pero que en realidad apunta a lo mismo que está apuntando a L, lo que apunta L a secas. ¿Ya? Y a esto le vamos a llamar referencia. Es un link, en el fondo. Después yo dije L2 sub 0 es igual a 100. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, ¿qué es L2 esto? ¿Cuál es la posición 0? Esta. Y aquí yo modifiqué y le puse un 100. Porque es una referencia. Los dos están trabajando con el mismo dato. ¿Ya? ¿Ya? Eso es una referencia. Pero si digo C es igual a L, no sé, 0, 2.5, significa que aquí yo voy a armar otra lista que va a valer 100, 2, 3, 4, 5. Y esto es una copia. Aquí ya se crea un otro objeto, ¿no es cierto?, que apunta a una cosa completamente distinta. Y como ya son copias, puedo alterar indistintamente. Y aquí le puse un 1, creo que le puse. Y no se altera el original. Pero el problema viene acá. Cuando tengo dos variables trabajando con los mismos datos. Ese es el problema Ya, de las perfecto. referencias. Y tienen que saber verlo. ¿Ya? Si es una lista, en el fondo, si tengo un número o un string y le aplico un igual, perdón, y le aplico un igual, lo que voy a hacer es una copia. Si tengo un igual para una lista o un diccionario, que los vamos a ver un poquito más adelante, si tengo un igual, hago una referencia. Si por otro lado le aplico el dos puntos, voy a tener una copia. ¿Ya? ¿Y por qué Python hace esto? Porque las listas pueden usar potencialmente mucha memoria RAM. Y hacer una copia significa que hay que gastar más RAM. Y esta copia puede tomar mucho tiempo. Entonces hay que decirle explícitamente, oye compadre, en verdad quiero tener una copia distinta a esto porque quiero destruir los datos, cambiar, borrar, lo que sea, sin que se altere el original. Pero ustedes tienen que saber el comportamiento del igual. Esa es la clave. ¿Ya? Si le pongo igual a una lista, estoy haciendo una referencia. Con lo cual los dos apuntan a lo mismo y los dos se van a alterar entre ellos. Así que hago cambio. Y acá estoy generando una copia. Pero, profe, una pregunta. ¿Dime? O sea, ¿para qué poner el igual? O sea, no o sea, cosa de poner L, 0 igual 100. ¿Cómo, perdón? Que es cosa, o sea, es lo mismo que es todo eso que está ahí de L2 igual a L, es lo mismo que poner solamente L0 igual 100. Y ahí también se alteran las dos listas. Ah, no, por supuesto. Lo que pasa es que es bueno que sepan que esto no es una copia. Ustedes están muy acostumbrados a valor igual 1000 y después copia del valor es igual a valor. Y si después copia de valor es igual a 500, claramente aquí ya quedaron distintos. Esto es lo que ustedes esperarían que ocurriera. Valor y la copia del valor. ¿Qué me aparece? 1000 y 500. Partió siendo Ah, una copia, pero después, si yo altero la copia, no claro. altero el valor original. Y esto es completamente distinto en las listas. Digo, L1 igual 1, 2, 3. Y digo, L2 es igual a L1. ¿Y qué pasa si digo L2.clear? Print L1. Yo borré la 2. ¿Y qué tiene la 1? Nada. Porque los dos están trabajando en lo mismo. Porque esto no es una copia. Esto es una referencia. ¿Ya? Si digo L2 va a ser el valor de la copia de todos los elementos de L1 y borro L2, ahí sí.
L1 sigue existiendo y L2 está vacío ahora. Pero porque acá yo hice una copia. Copia full. ¿Ya? Lo que pasa es que en el código ustedes van a ver esto. Ah, mira, estoy copiando la lista. No, mentira. Es una referencia. ¿Ya? Entonces, quiero tratar de llegar a funciones, ¿ya? Pero tenemos que ver, listas anidadas, esto ya lo entienden, ¿o no? ¿Se me imaginan? Porque algo hablamos también en la clase pasada. ¿Ya? Tengo la capacidad de tener listas con listas dentro. Esas son las listas anidadas. Profe, el módulo pasado sí lo pasó eso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien no lo entiende? Porque funciones, ahí, aquí sí que nos vamos a ver las caras con funciones. Entonces, si esto ya lo tienen más o menos claro, preferiría avanzarlo. ¿Ya? Pero básicamente tengo la capacidad de tener listas en listas. Pero eh, a mí una de las cosas que no me gusta de cómo lo explican acá es que las listas no necesariamente son matrices. ¿Ya? Una matriz, al menos en álgebra, es un elemento que se ve así, ¿no es cierto? Tenemos columna y tenemos fila. Eso es una matriz. Pero en Python tenemos una cosa que es distinta, al menos hasta ahora. Ya con NumPy va a ser otra cosa, pero acá lo que tenemos es una lista y en cada posición de esa lista, 0, 1, 2, 3, en cada posición vamos a tener otra lista dentro. Eso es lo que en la práctica ocurre acá. Son listas dentro de listas. ¿Ya? Incluso puedo tener una lista con una cardinalidad distinta. ¿Ya? Incluso puedo compartir con un texto. Y no pasa nada. ¿Ya? Porque al final esto es anidación. No es que sea una matriz. Por mucho que acá en la materia lo explican como matriz, esto es un ejemplo específico, pero no es un ejemplo general. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo accedo? Trabajándolo con las coordenadas. ¿Ya? El primer corchete se refiere al elemento más padre de esta matriz. El siguiente corchete es dentro de ese elemento al siguiente. ¿Ya? ¿Lo probamos un segundo, no? ¿Qué pasa si digo M31? Entonces, si tengo acá, supongamos esto. ¿Qué tengo ahí? Una lista vacía. ¿Ya? A esta altura me imagino que ya deberán manejar eso. Entonces, yo puedo decir, a esa lista voy a adjuntar, ¿puedo hacer eso? ¿Qué acabo de hacer ahí? Le agregó una lista vacía a la lista L. La lista L, está bien. La lista L, ¿cuántos elementos tiene? 0. No. Si yo ejecuto y veo L, la lista L tiene un elemento, que es una lista. Esa lista, a su vez, aquí abrí la lista interna, no tiene ningún elemento. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tiene la lista L? Tiene uno. Que yo pensé que preguntaba por la lista al principio, antes de que la agregara. No, no. Ya a este nivel, en la línea 10, la lista L tiene un elemento. Y ese elemento es una lista vacía. Pero es un elemento. ¿Ya? Acá, en el fondo, el ejemplo es, tengo L,
Y es esta lista de una pura posición y lo que tiene adentro es otra lista. Eso es lo que hay ahí. ¿Ya? Que esté vacío es otra cosa. Entonces, yo puedo decir, ¿y qué pasa si digo, ¿qué acabo de hacer ahí? Ahora L tiene dos elementos. Ahora le tiene Son dos dos listas elementos. vacías. Y no tengo ningún problema en decirle append, perdón, L insert sub 0 punto append 1. ¿Qué acabo de hacer ahí? Ahí se le agregó un 1 a la primera lista que añadió a L. Ya. Esto debiera quedar, esto ya no está así. Teníamos L, que ahora tiene dos elementos. En un elemento tiene una lista que ahora contiene un 1. Estamos así, ¿no es cierto? Ya, y si digo L sub 1 punto adjúnteme 1. ¿Qué acabo de hacer ahí? Ya, pongámosle 2 para que no se enreden. Pero, para que no se enreden, se van a enredar igual. Pero ¿qué acabo de hacer ahí? Que en vez de, en la lista, en vez de, en el lugar 0, va a aparecer 1. Ya, aquí, para que no se vayan perdiendo. Teníamos una lista, ¿no es cierto? Que tiene dos elementos. Este es el 0 y este es el 1. En el 1 sabemos que hay una lista que contiene el valor 1. Hasta ahí íbamos. ¿Ya? Pero en la posición 1, ¿qué adjunté? Eh, adjunté lista, append. Teníamos. Profe, pero yo tengo la duda, ¿ese 2 existe de verdad? Sí, pues. Es que esa es la Lista duda sub que tengo. 0, adjunté 1, estamos ahí. Y en esta lista de acá teníamos la lista vacía original. Y en esa lista vacía original le agregué otra lista con el valor 2. Eso es lo que tengo ahí. Si miramos, la lista 1 es un elemento. Y en la posición 1 tengo acá esta doble anidación. Tengo que expandir para llegar al valor final. O sea, esto está así. En ese orden. ¿Ya? ¿Qué significa eso en la práctica? Que usando listas pueden crear las estructuras que necesiten para ordenar todos sus datos. Y eso es re importante. Juan Pablo pregunta por la asistencia, no vamos a pasar asistencia hoy día. Así que, así que los que se quieran ir, ¿ya? Esa es la anidación en la práctica. Claro, típicamente uno lo expande mucho más, pero, pero se pueden hacer cualquier nivel de anidación. ¿Ya? ¿Preguntas? Y aquí hay varios ejemplos que ojalá que lo hagan, digamos. Crear matrices, sumar, contar y qué sé yo. ¿Ya? Quiero ver
un poquito de funciones. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes por funciones? Ustedes ya tuvieron cálculo, ¿no es cierto? No, pero sí tuvimos la unidad de funciones. ¿Ya? ¿Y qué eran las funciones? ¿Ya? ¿Qué es una función en el fondo? ¿Para qué nos sirven las funciones? Es como para ver cómo varía algo dentro de un gráfico, no sé. Ya, les pasa que uno, es que el gráfico es el resultado de, po. Tú tienes, Claro, es que no sé la definición de una función. O sea, no. chuta, a estas alturas del semestre ya era saber. Lo que pasa es que uno tiene un cierto f de x, ¿no es cierto? Que corresponde a una cierta operación matemática, x cuadrado menos 2x, lo que sea. ¿Ya? Lo que pasa es que si tú a x le metes una lista de números, vas a sacar después una lista de resultados. Este es tu input y tu salida. Y si graficas efectivamente tu entrada y tu salida, vaya a haber un cierto punteo que eventualmente se puede graficar. Eso es lo que tú tienes eh, con funciones. Pero aquí lo interesante, al menos en programación de la función, es esto. Es tu proceso que tú ejecutas según un cierto input para tener una cierta salida. Eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? El proceso matemático que está detrás. Y que simplemente en tu código puedes llamar a tu función f, le pasas algunos valores y vas de todo esto a obtener un resultado. Y eso permite ordenar el código. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces tú permites tener programas muy complejos desarmándolo en subprogramas más chicos. ¿Ya? Eso es lo que permite. En el fondo, Python nos entrega una montonera de funciones y esta ya la hemos usado casi todas, ¿no es cierto? El random, qué sé yo, son funciones que ya están en Python, pero perfectamente uno puede crear sus propias funciones para ayudar a resolver el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace una función? Dejo un pedazo de código y como que entreno a Python de cómo se hace una cierta tarea. ¿Ya? Y esto lo puedo llamar todas las veces que necesiten ese código. ¿Ya? Y la función va a recibir parámetros y va a devolver un resultado. Las funciones siempre las dibujo así, por si acaso, para que se entienda la lógica. Es una caja negra, es un proceso que aquí hay una serie de engranes, digamos, y ocurren cosas. Esto está en una maquinita. Y esta maquinita recibe los parámetros y no sé cómo nos va a devolver un resultado. ¿Ya? Esa es nuestra función. De cara al programa principal, vamos a crear la función con sus acciones, su código. Bueno, recibe ciertos parámetros y va a devolver un resultado. Y en nuestro programa principal, que típicamente va a estar más abajo, va a ir el código y van a haber llamados a la función en ciertas partes. Y eso significa que el código sigue ejecutando, llega a la función, se ejecuta la función y vuelve a donde iba. Y continúa el proceso. Pero la función misma va a ser como una unidad de trabajo específica.
¿ya? Que va a ser la pega, llamémosle pega súper puntual. ¿Para qué me sirve? Yo puedo reutilizar esa función en muchos programas distintos. Esa es una. Segunda razón de existir, yo puedo tener un equipo de trabajo, de que un programador, ¿no es cierto?, esté trabajando acá y otro programador, ¿no es cierto?, esté trabajando acá. Y se pongan de acuerdo en distintas áreas del problema, ¿ya? Y unos resuelvan una cosa, otros resuelvan otra cosa, ¿ya? Y en la manera de comunicarse, tener estos códigos modulares, ¿ya? ¿Se entiende? Profe, ¿podría dar un ejemplo que no entendí eso del retorno? Sigamos con el PowerPoint, si están acá, ¿ya? Mira esta función en cálculo, ¿ya? Igual f de x siendo 2x. Yo recibo un x, lo aplico al 2 por y lo retorno como y, ¿ya? En el caso Python, va a recibir un número y va a devolver el doble de ese número. Aquí el retorno, ¿ya? Num es el parámetro, es lo que va a recibir. 2 por num es la operación y el retorno es el resultado de ese cálculo que se lo va a pasar a la función a quien lo estaba llamando, ¿ya? Aquí estoy definiendo duplicar. ¿Qué voy a duplicar? Este número y va a retornar eso. Acá está el cálculo. Expresión cuyo resultado en la función. ¿Ya? Profe, Dime. entonces eso queda como guardado para nosotros, el duplicar. Queda, a ver, aquí tú en la práctica tú entrenas a Python con una operación, con una rutina, y esa rutina la puedes llamar muchas veces. Y incluso la puedes dejar en un archivo aparte, cosa que lo puedas llamar en muchos programas distintos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a guardar M31 funciones. Entonces, ¿qué pasa si tengo acá definir supercálculo? Yo le inventé el nombre. Esta va a ser la rutina supercálculo. Y va a recibir un X y un Y. Y voy a retornar, no sé, X menos Y al cuadrado. ¿Ya? Esa es mi función. Es bastante simple. Tomo X, le resto Y, el resultado lo leo al cuadrado. Y acá en mi programa principal, yo puedo decir A igual, no sé, 5, B igual 2, y voy a imprimir el supercálculo de A y de B. Yo le voy a pasar A y B como parámetros y se van a calcular acá. Y si ejecuto, veo que me da 9. ¿Cachai? Es evidente que esto lo pude haber metido acá. Es una operación bastante simple, lo puedo colocar acá. Pero ya empieza a ser fome si es que voy a tener varias veces donde yo quiero llamar a este supercálculo. Pero ahora puedo ponerlo con valores extra. 2, 3 y 99. ¿Se entiende, no? Aquí yo puedo llamar supercálculo todas las veces que necesite. Porque es una operación que ya está. ¿Ya? Profe, Dime. entonces eso serviría para el examen que tuvimos que hacer de ubicar partículas y había que sacarla por Pitágoras.
Y el Pitágoras hubiera sido súper cómodo tenerlo como una operación, llegar y llamar, y no estar poniendo la raíz cuadrada todo el rato. Sí, eso. ¿Sí? De todas maneras, funciones siempre va a ser tu programa un poco más ordenado. Incluso permite corregir. Porque ¿qué pasa si tú te das cuenta de, oye, no, po, esto está mal hecho? Tú corriges tu cálculo y todo tu resto de tu programa sigue funcionando. ¿Qué pasa si tú quieres que imprima, perdón, está mal esto? ¿Qué pasa si te das cuenta posteriormente que esto está equivocado y tienes que hacer el mayor menos el menor, no x menos y? Entonces, ya es al cuadrado, al final da lo mismo. Pero en el fondo, tú podrías decir if x es menor que y, haga ese cálculo. Caso contrario, devuélvame el y menos x al cuadrado. Y aquí yo corregí esta operación, que ahora es bastante más complicada que antes, y simplemente acá abajo yo la puedo llamar. ¿Se entiende, no? Acá la función puede ser súper extensa, pero después solamente la llamo con una pura línea. Y eso hace que mi programa se pueda empezar a ordenar y a ser más modular. ¿Ya? Este supercálculo lo pudo haber armado un programador y tú sabes que lo vas a llamar y vas a llegar a eso. Entonces se puede trabajar en equipo. ¿Se entiende? Un buen programa es un estilo de programación, pero un buen programa debiera poder verse completo en una sola pantalla, sin tener que hacer scroll. Ahora, como eso es imposible, porque los programas son bastante extensos, uno los va desarmando en funciones, cosas que sean autoexplicativas, entre comillas. Ya, este hace el supercálculo. Esta función de acá, que tiene 20 líneas, busca el alumno con mejor nota. Esta que está acá, esta es una función que hace esta otra pega. No sé si se entiende, uno puede separar siempre el problema en problemas más chicos. El famoso divide y vencerás se aplica acá. ¿Ya? Tú puedes desarmar el programa en cosas más chicas y preocuparte de que al menos esto funcione muy bien en vez de estar colocando este código a cada rato. ¿Se entiende, no? Sí, profe, entendí. Pero tengo una duda. Dime. ¿Ese def después se queda guardado? ¿O hay alguna forma de guardarlo para ocuparlo en otro programa? Lo que yo hago es, cuando ya quiero armar esto yo lo puedo dejar en otro lado. Lo voy a sacar. Con lo cual, ahora ya me falla mi código y lo puedo tener en otra página, en otra hoja. Y le vamos a poner rutinas. ¿Ya? Tengo una hoja que se llama rutinas.py y acá en funciones yo ya le puedo decir from rutinas import supercálculo. Y con eso, técnicamente ya me vuelve a funcionar mi programa. Aunque aquí aunque en este documento no existe el supercálculo, sabe que lo tiene que buscar en otra hoja, que en este caso está en la misma carpeta. Aquí hice un poco de trampa. Podría estar en otro lado. Pero el cálculo se ejecuta en este otro documento. ¿Ya? Entonces, Profe, en este momento, este archivo de funciones se está llamando el supercálculo, pero podría tener muchos que importen el supercálculo y lo uses. Y eso hace que tu programa también se vaya ordenando. Tú podrías tener acá puros def. Quizás este programa no hace nada por sí solo, pero es tu biblioteca de rutinas que tú programaste, que sabes que están muy bien hechas y las puedes llamar en cualquier momento. ¿Dime? ¿es necesario abrir esa hoja para importarla? ¿No? Está cerrada. ¿Ya? Lo que pasa es que la tenía abierta porque la estaba editando, pero ahora ya está cerrada y da lo mismo. ¿Ya? Aquí te aviso, ojo, estamos abriendo las rutinas por si acá.
da lo mismo, pero en el fondo tú lo que logras acá es que se ejecute aunque no esté la función explícitamente programada acá. ¿Ya? Entonces, uno puede hacer programas mucho más ordenados, más modulares. Esa es la gracia de tener tabs en Spider. Que uno puede estar mirando cómo funciona el supercálculo. ¿Dónde yo? ¿Por qué siempre lo pone? El rutinas, ¿no es cierto? Uno lo tiene abierto porque quiere ver cómo funciona o alguna cosa. Pero acá simplemente yo lo llamo. ¿Ya? ¿Qué es supercálculo? Pregunta Sofía. Supercálculo es una función que nosotros inventamos y la podemos llamar todas las veces que se necesite. ¿Ya? Déjenme ver, hay algo más interesante acá. Y aquí se hace el llamado a la función. Y la próxima semana vamos a seguir viendo funciones. Ya no hay mucho más materia. Revisen listas y funciones del libro, resolver. Preguntas. ¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta? Profe, para el lunes hay laboratorio, ¿cierto? El lunes, sí, pues debiera haber laboratorio. Y ya vamos a tener que aplicar función ahí. Yo creo que sí. De hecho. Aquí pone para el tutorial. Chuta, yo no sé si. El viernes no hay clase, entonces no sé si. Vean los mails oficiales. Yo asumiría que el próximo lunes debiera haber laboratorio de esto. ¿Ya? Sofía tenía una pregunta. Sí, es que me tuve que ir, pero no entendí muy bien la última parte de def. Lo que pasa es que en las funciones es la capacidad que yo tengo de crear una función o operación nueva. Aquí el ejemplo está con duplicar. Pero nosotros lo escribimos acá en otra hoja, donde definimos este supercálculo. ¿Pero qué es supercálculo? O sea, Supercálculo es un supercálculo. ¿dónde está definido? Yo lo acabo de definir, pues. Acá lo estoy definiendo. Definir supercálculo, va a recibir dos parámetros y va a hacer alguna operación matemática súper complicada como restar x con y elevado al cuadrado. Y ese resultado es el que se retorna a quien lo llamó. ¿Y quién lo llamó? En este caso, un print. Y aquí llamé supercálculo con A y B, con 5 y 2. Se ejecuta acá el supercálculo y se devuelve el super resultado, que en este caso va directo a un print. Ah, ya. Pero en el fondo, este supercálculo, ya es bien tonto el ejemplo, pero en el fondo, este supercálculo podría haber sido bastante más complicado, con listas, con buscar, con lo que sea, con ordenar, y retorna el valor. Pero el llamado fue súper simple. Y lo puedo llamar todas las veces que lo necesite, porque en el fondo ya Python aprendió, yo le enseñé lo que es un supercálculo. Y eso, from rutinas, import, supercálculo, ¿siempre va a ser from rutinas, import algo? Lo que pasa es que me preguntaron, esto originalmente estaba así. Espérame, copiar. Originalmente esto estaba así. Yo definí el supercálculo dentro de la misma hoja. ¿Ya? Ya. Esto está comentado, no te fijes en eso. Entonces yo inventé el supercálculo acá dentro de Python y lo puedo llamar todas las veces que necesito. Perfecto. Entonces, acá es bien tonto porque lo llamo a cada rato, pero podría haber mucho más código o hacer procesos bastante más complicados. Pero yo llamo la función con los parámetros que me interesa y voy a retornar ese resultado. Entonces, Ya. alguien me preguntó, ya, pero ¿y si ese supercálculo lo quiero usar en otro lado? Y por eso lo saqué y lo dejé en otra hoja que se llama rutinas. Y de rutinas yo llamo las funciones que me interesan para poder usarlas acá.
Entonces, en la práctica, este supercálculo lo podría llamar de muchos códigos distintos. Ya. Me pusieron el ejemplo de Pitágoras. Yo podría tener una función de Pitágoras, o el Pitágoras general, o el inverso, y qué sé yo, si tengo el cateto y no la hipotenusa, lo que sea, yo podría tener un buen Pitágoras programado que lo llame de cualquier parte si tenéis que programarlo de nuevo. Y ese es el ahorro y la mejora que me entrega crear funciones. Y que eso es una materia que en general a los alumnos le carga, ¿ya? Porque hay que pensar un poco más de cómo yo desarmo este problema en módulos. En el fondo, lo que les expliqué acá. Yo puedo crear mi función 1, que hace una serie de rutinas. Puedo crear mi función 2, que crea una serie de rutinas. Y después, ya incluso una función 3, que hace una serie de cosas. Y en mi programa principal, en otro lado, yo llamo a F1. Y después continúo donde iba. Yo puedo llamar de nuevo a F1, bueno, ya a F2. Y eventualmente voy a llamar a F1 de nuevo. Y yo, por ejemplo, la función ya de Pitágoras, la podría tener guardada en mi escritorio en un archivo de Python y acceder a ella como a partir, o sea, como no tenerla abierta, Sí, claro. igual acceder a ella. Si esto está cerrado, esto sigue funcionando. El llamado el supercálculo. Entonces yo, por ejemplo, las típicas rutinas mañosas de programar, no sé, pues, validar un root. Esas cosas quedan grabadas afuera. La conexión a una base de datos. Uno simplemente llama a una rutina que se conecta. ¿Ya? Acá, si tengo rutinas y ahora creo otra función, no sé, pues, voy a decir acá import mat y digo def Pitágoras, qué sé yo, recibo A, B. Y aquí voy a retornar return mat.sqrt de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí guardé este archivo y acá importo supercálculo y Pitágoras. Entonces ahora yo ya puedo decir print el Pitágoras de 3 y 4. Me tira 5. ¿Cachai? Y puedo hacer todas las cosas que a mí me gustaría hacer con Pitágoras. Por ejemplo, si eso es menor al pit de, ya ni me acuerdo, 10 y 12, no sé. ¿Ya? Me dice verdadero. Porque este Pitágoras es menor a este otro. Ah, entonces este punto está más cerca que el otro, no tengo idea. Profe, Ya, buenísimo. Dime. ¿le dio un float en el primero? ¿Le dio 5.0? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué da un float? Porque tengo raíz cuadrada. Raíz cuadrada siempre devuelve números irracionales, aunque sea exacta. ¿Pero lo puso elevado a 0,5? No. Le dije raíz cuadrada del a cuadrado más b cuadrado. La raíz cuadrada siempre va a devolver un irracional. Las divisiones siempre devuelven un racional, aunque sea exacta. ¿Ya? Ya. Si... Entonces, ¿y estos cálculos que print, tiene Python, como la raíz cuadrada? pero mira, 10 dividido en 2, ¿eso es exacto o no? Sí, pero tiene una flecha de división. Ya, pues entonces me devuelve la división racional, que siempre va a tener decimales. ¿Ya? Python no va a redondearlo entero aunque dé entero. ¿Ya? SQRT siempre va a devolver un decimal, un float. ¿Ya? Y obviamente esto puede ser mucho más complicado. Puede ser bastante más extenso. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Esas funciones
de Python, o sea, no sé si se llaman funciones o cálculos, como la raíz cuadrada, ¿dónde las puedo revisar para saber cuáles son? Eh, en- yo sé que en el texto guía hay varias, pero em, si vemos acá, estoy buscando acá. Aguántame enviar. Ah, pero le puso import math, entonces Sí, habría que pues, buscar los que tiene math. claro, todas las funciones de Python en math. Y ahí tenéis, pues. Math.sil, math.copysign, .fabs. Aquí no es sil a secas, ¿ya? Es math.algo. Y todo esto, pues, ¿ya? Logaritmo, potencia, raíz cuadrada, trigonométricos, arco coseno, qué sé yo, arco tangente, coseno. Todos estos son con, ojo, prácticamente todos los lenguajes de programación, las funciones trigonométricas, esperan recibir un número en radianes, no en grados sexagesimales. ¿Ya? Seno, coseno, tangente, ¿ya? Convertir de radianes a degrees, de degrees a radianes, ¿ya? Arco coseno hiperbólico, todas estas están. Pi, mat.pi, mat.e, ¿ya? Truncar el módulo, Profe, dime, ¿podría mandar ese link por el chat? Gracias. ¿ya? No sé, po, devuélveme el signo. Estas cosas son fáciles de programar, pero es una lata cuando uno tiene que hacerlas todo el tiempo. Logaritmos, exponenciales, exponencial menos uno, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y después en el módulo 4 vemos hartas más. Vemos las de NumPy, y ahí hay muchos más temas algebraicos y qué sé yo. ¿Estamos? Ya, ¿me entendieron funciones o no? Y simplemente yo agregué acá una nueva, la importo en mi programa y lo puedo usar sin ningún problema. Y eso permite modularizar el código, hacerlo en bloques más chicos y que se llamen entre ellos. Y eso hace que el programa sea más simple. Porque en el fondo, y tómenlo como o sea, más que como un consejo, como una casi imposición, todos los proyectos, tareas, laboratorio, todo se asume que tienen que hacerlo con funciones de ahora en adelante. Entonces, empiecen a pensar en funciones, cómo desarman un problema en problemas más chicos y todo eso. Igual vamos a ver eso ya en la próxima clase, pero en el fondo tienen que ser capaces de pensar en rutinas que puedan salir para afuera. ¿Ya? Yo en lo personal, al menos mi estilo, es que si hay una tarea que sé que la tengo que ejecutar una vez, ya la programo directo. Pero ya si la programo dos veces, al tiro me empieza a doler la guata. Y digo, no, pues esta cuestión, mejor que lo pase a una función, cosa que lo pueda llamar más veces. ¿Ya? Eh, ya dos es como que me pongo nervioso. Ya si tengo que repetir lo mismo tres veces, eso ya sí o sí lo paso a función. ¿Ya? Porque permite ordenar, el código se acorta y no tengo que colocar este supercálculo, desarrollarlo todas las veces. Y, y si cambia, si tengo que corregirlo, corrijo una pura vez. Y eso es lo más notable de esto. ¿Ya? Yo que me equivoco todo el tiempo, puedo volver atrás y cambiar en un solo lugar el supercálculo en vez de tener que colocarlo cientos de veces en el código. ¿Ya? Esto no es un tema de copiar-pegar, es un tema de que el código queda más ordenado y queda más flexible y queda reutilizable si que ese supercálculo quedó tan bueno para que yo lo pueda llamar en otros lados. ¿Se entiende?
Ya pues, nos veremos el miércoles, supongo. ¿Alguna última pregunta? No, profe, a mí me quedó todo claro. Gracias. ¿Ya? Hagan los ejercicios, háganme preguntas, siempre estoy respondiendo los mails. ¿Ya? Ya pues, quedamos en eso y nos veremos el miércoles. ¿Te parece?